El tema de fondo son los derechos laborales. Hugo Godoy, ¿nos escuchás, Hugo, ahora? Tenés 48 Ahora sí. horaria, Ahí, Hugo, bueno, volvemos a tomar contacto, secretario general de la CTA Autónoma. Sí, ahí te escucho. ¿Vos a mí? Sí, sí. Bien, bueno. Vamos. Nos decías entonces, Hugo, y para recomenzar la conversación, la mirada de la CTA respecto de esta reforma y lo que ustedes piensan entonces es más de lo mismo, es decir, ustedes lo interpretan como un avance sobre los derechos de los trabajadores. Mira, hoy sin duda, y un avance en línea con lo que ya hizo Macri, con lo que ya hizo el propio Milei en la ley base, con lo que hizo el menemismo. Hoy el 60% de los trabajadores estamos precarizados. Y lo que se intenta es eternizar esa situación y avanzar sobre el 30% de que queda de masa de trabajadores que queda inscriptos y formalizados para terminar en esa condición. Por lo tanto, nosotros rechazamos absolutamente el planteo del gobierno, porque más allá de que no se haya expresado todavía en un proyecto concreto, el espíritu del gobierno se expresó con claridad en la ley base y en el capítulo laboral del decreto 7023, que ya ha sido declarado inconstitucional en 2 instancias de la justicia. Y por lo tanto vamos a no solamente enfrentarlo en los distintos planos, tanto en el Congreso dialogando con los distintos bloques para que se rechace, sino también en las calles, en las asambleas, y proponiendo también algunas cuestiones que desde la mirada de los trabajadores son imprescindibles para atender cuestiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y cambios productivos que se han generado y que no son contenidos hoy para atendiendo las necesidades de los trabajadores, sino que solamente favorecen al enriquecimiento y a la maximización de ganancias de las empresas. Sí, pero vos sabés, Hugo, también en las últimas horas surgieron diferentes versiones respecto de un presunto borrador al cual algunas fuentes tuvieron acceso y hablan incluso de no, digamos, avances sobre los derechos, sino mejoras. Lo que sostienen es que en ese borrador hay mejoras de los derechos laborales y que, por ejemplo, las indemnizaciones no pasarían a quedar en el olvido, sino que habría mejores indemnizaciones. Bueno, yo presumo entonces que si hay un borrador dando vueltas, ese borrador llegó a las centrales obreras. No, bueno. De ninguna manera. El gobierno sigue sin abrir ninguna instancia de diálogo con las organizaciones sindicales. Es más, tuvimos que forzar a través de la justicia para que convoquen al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, porque ya hace 3 meses que deberían haber convocado y no convocan. Y el salario mínimo en la Argentina está en 320.000 pesos. O sea, ya estaba en un nivel bajísimo cuando se fue Alberto Fernández y ahora está un 30% más bajo. O sea, el ingreso del salario mínimo vital y móvil, el gobierno no lo quiere modificar para seguir la tendencia a la baja de los salarios. En esa concepción se enmarca y en esa actitud se enmarca esta reforma laboral que quiere promover el gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Godoy? Cerolini lo saluda, ¿cómo está? Hola, Cerolini, buenos días. ¿Qué explica usted cuando ve, por ejemplo, ciudades de Córdoba o Santa Fe, que son ciudades industriales que tienen enorme producción en metálica y que están relacionadas al campo, a la producción argentina? De pronto hay se producen grandes despidos en esas fábricas, algunas se convierten en importadoras, igual esos pueblitos a veces o esas ciudades a la hora de las elecciones terminan eligiendo a Milei, o por lo menos le dan la primer minoría. ¿A qué lo atribuye que esto pase de esta manera, cuando es a veces tan evidente que esa fábrica está cerrando y que está la gente en la calle?
lo primero que quiero subrayar es reafirmar esto que decís. El proceso recesivo en la Argentina, producto de esta política económica, apunta a destruir al mercado interno. Y eso cierra industrias y genera más desocupación y obliga a la absoluta precarización laboral. Lo único que ha crecido en estos 2 años de gobierno de Milei ha sido el trabajo precario y cuentapropista. Efectivamente existe una crisis política donde todavía está muy fresco el fracaso de las últimas 2 experiencias políticas de 2 coaliciones, primero la de Macri y después la encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, que están hacen que buena parte de la población argentina hoy esté descreída, desesperanzada. Algunos están buscando y apuestan a lo nuevo, más allá de que esto de nuevo no tiene nada, lo de Milei, ¿no? Excepto su cara de payaso y su desquicio. Pero otros optan por no votar y bueno, y así hay un deterioro cada vez más agudo de lo que es la legitimidad democrática y la expectativa democrática de nuestra sociedad. Claro. Bueno, y la última mía, por lo menos con respecto a la CGT y la CTA. ¿Usted cree que la CGT, que durante un tiempo dio pelea y le obligó a hacer algunos cambios, inclusive al gobierno en sus intenciones, va ahora realmente a tomarse en serio y viene una etapa de lucha o se van a quedar quietos frente a esta destrucción del movimiento obrero, ¿no? Nosotros hasta junio del año pasado tuvimos medidas de fuerza en común, las 3 centrales sindicales y hasta la ley base. En la ley base decidieron no movilizar y reducir la intensidad de las medidas de esa organización sindical. Nosotros vamos a seguir, como lo hicimos a lo largo del año pasado y de este año, confrontando con la política de este gobierno, planteando de que hay otras alternativas para salir de la crisis y si hay unidad en la acción con la nueva conducción de la CGT, vamos a encararla de conjunto. Todavía no hemos conversado con la nueva conducción y esperamos que sea en línea con la actitud que tuvo al principio de este gobierno la CGT y no lo que sucedió a partir de la ley base. Hugo Godoy está conversando con nosotros, secretario general de la CTA Autónoma. Hugo, antes de cerrar la comunicación y por supuesto agradeciéndote muchísimo este tiempo, ¿qué lectura haces de la recomposición o reconfiguración del gabinete nacional después del triunfo electoral del oficialismo, después de la victoria de La Libertad Avanza? Por ejemplo, Diego Santilli en el Ministerio del Interior, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo creo que es más de lo mismo. Siempre tiene que haber una cara supuestamente más republicana. La tuvo Franco, se desgastó, ahora Santilli. Sabemos que Santilli viene de esa experiencia de Macri y es parte de esa alianza. ¿Sabés por qué te pregunto esto, Hugo? Porque Santilli... A mí lo que me preocupa es la continuidad de Sturzenegger y que los despidos y la desestructuración va a seguir estando destruyendo organismos del Estado fundamentales, sí, claro, como el Ministerio de Trabajo, porque eso es parte de la reforma. Destruir los ámbitos de fiscalización del Estado sobre el sector empresarial para proteger a los trabajadores. Destruir las delegaciones del Ministerio de Trabajo en las provincias para que no haya ningún tipo de cobertura o paraguas en defensa de los trabajadores. Son parte de la reforma del Estado que va en línea con la reforma laboral que es
desproteger a los trabajadores y destruir las organizaciones sindicales. Así que eso es lo más preocupante, más allá de las caritas o no que cambien en algunos ministerios. Sí, claro, yo hacía foco puntualmente en Diego Santilli, que hoy asume oficialmente como ministro del Interior. Recordemos, Manuel Adorni, nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior tras la salida de Guillermo Francos. Pero hago foco en Santilli porque es el responsable o el encargado de establecer el diálogo con los gobernadores, y ya son los gobernadores, algunos, los que empiezan a apoyar esta reforma laboral. Martín Yarlora de Córdoba, Marcelo Rego de San Juan. Entonces, si empieza a generarse ese consenso también en el interior, a mi entender mal denominado interior del país, pero digo, en las provincias, la van a tener difícil, digo, a la hora del debate. Bueno, como la tuvimos en la ley base, no lo olvidemos, o como la tuvimos con la vigencia del decreto 7023, que los diputados que dependen de los gobernadores avalan desde el principio hasta hoy que siga en vigencia un decreto que es absolutamente inconstitucional porque no quiere tratarlo la Cámara de Diputados. La contradicción que van a tener los gobernadores es que la nueva fase de esta política gubernamental es acrecentar el ajuste en las provincias. Y entonces, por un lado, su actitud de respaldar o aliarse con el gobierno va a entrar en contradicción con una política de ajuste que va a seguir destruyendo las economías regionales, el mercado interno, y lo único que va a quedar de pie es la industria minera, la industria petrolífera y todo en manos de empresas extranjeras. Así que la verdad es que los gobernadores van a tener una actitud que va apoyando al gobierno nacional, que va a terminar yendo en contra de la población de sus provincias, si así lo hacen. Hugo, la última, ahora sí, antes de cerrar y agradeciéndote una vez más. Yo sé que falta, sé que el debate, el diálogo, la búsqueda de consenso conllevará más de una instancia, pero a su vez no puedo evitar preguntártelo. Vos, desde el rol que ocupás, ¿qué pensás hoy 11 de noviembre? ¿Pensás que sale la reforma laboral? Pienso que es parte de una pulseada que los trabajadores vamos a seguir dando y que no nos vamos a resignar. Hoy justamente hay un plenario de trabajadores estatales de la Asociación Trabajadores del Estado que seguramente va a definir medidas de acción para rechazar esto. Los trabajadores docentes universitarios miércoles, jueves y viernes van a realizar un paro nacional y y el día viernes se va a reunir la conducción nacional de la CTA Autónoma para ver cómo articular esas medidas de fuerza que organizaciones de nuestra central ya están promoviendo y alentando para que esta reforma no salga. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos y por la paciencia también para emprolijar la comunicación y que finalmente podamos charlar. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, un saludo a toda la audiencia. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, postura clara, al menos